A corazón abierto. Muy buenas tardes. Hoy estamos en una nueva edición de este programa que hacemos en la 87.5, en la 94.3, segundo desde nos escuchas desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder desarrollar este programa. Un programa que, como dice el título, lo hacemos desde el corazón. No solamente desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón, que es mucho más importante, y es una persona, Jesús de Nazaret. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Briguelaro, ya un medio conductor madrileño, ya le falta menos para conducir la Picasso de su esposa y que su esposa pueda descansar con el bebé en la zona de atrás, y le damos muchas gracias a Dios porque ha cumplido un propósito más. Esperamos que en los próximos meses ya pueda estar conduciendo perfectamente por las ciudades de Madrid, y también le pedimos que el Señor sea bendiciendo esta tarde durante todo el momento que va a estar desarrollando las actividades, dándole los botoncitos para que todo se escuche en el momento oportuno. Y a los hermanos que están de retaguardia, a los que están al teléfono para cualquier cosa que necesitéis, que están amablemente, siempre con su sonrisa, están a vuestra disposición. Damos un saludo muy fuerte a Consuelo y a Fernando, su esposa, a Cintia, a Marta, a Isabel y a todos los que forman el equipo. Hoy vamos a hablar de la tercera parte del programa, las bienaventuranzas. Durante los dos primeros programas hemos hablado sobre las 3 primeras bienaventuranzas, que son 6. Mira, sé contar, Armando, ¿te das cuenta? Sé cantar, él se pone a reírse, pero sé contar todavía. Y a mi derecha tenemos al pastor Armando, que como sabemos es pastor en la iglesia en San Fernando de Henares, la iglesia Cristo Vive, que está con nosotros para darnos la perspectiva pastoral de este tema de las últimas 3 bienaventuranzas, y vamos a hacer una aplicación práctica sobre el fruto del Espíritu y sus 9 manifestaciones, aplicándola a estas 9 bienaventuranzas. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastor Juan, Fran. Ah, me ha dicho Juan. Juan Francisco, iba a decirte Juan ya. Francisco, bueno. No te preocupes, no pasa nada. Un día más estamos aquí para conversar y para aprender más de Dios. Amén. Y también a mi izquierda tengo a la pastora Rocío González, que va a estar como contertulia junto al pastor Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, una tarde más. Nos alegramos mucho. Y hoy tenemos en Aperitivos para el Corazón en estreno para todos nosotros a Yadira Segovia. Muy buenas tardes, Yadira. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, así me gusta, con un buen torrente de voz. Como os he dicho, tenemos un teléfono donde podéis llamar para cualquier cosa que necesitéis. ¿Cuál es ese teléfono, Yadira? Sí, el número es 91 28 82 20 0. Muy bien, voy a apuntarlo otra vez porque me he quedado sin tinta. ¿Cuál es el teléfono? Vale. 912. 91 28 82 20 0. Muy bien, y también hay una web donde pueden conectarse en cualquier parte del planeta Tierra, siempre que haya banda ancha. Sí, www.dynamisradio.org, y la primera I con Y. Muy bien, como hemos dicho, este programa no lo hacemos de lo que hay en nuestro corazón, sino de la persona que está en el mismo. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestra hermana Ana Teresa, que nos escucha desde Holanda, nuestra hermana Rocío Niño, que ya está mucho mejor del tratamiento que le están dando, nuestra hermana Maricruz, que está de vacaciones disfrutando de este tiempo. También a nuestra hermana Elena le mandamos un fuerte abrazo porque ha pasado unos días malos con los dientes, pero gracias a Dios se encuentra mucho mejor. Y los chicos del Centro Penitenciario Madrid 6, que también están escuchando este programa, le mandamos un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, los que nos aguantáis, los que nos escucháis cada tarde, a los que estáis en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia y hasta lo último en la tierra. Así que sin más, comenzamos este programa con una poesía cristiana. Habla con amor. No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles, no indispongas, sé noble, sé grande, sé íntegro, sé sincero, sé humilde, sé discípulo. Los gritos son señal de debilidad, la humillación es señal de pobreza, la calumnia es señal de indiferencia, de bajez y envidia. La agresividad es falta de nobleza y señal de inseguridad. El verdadero liderazgo se obtiene cuando se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, servicial, leal y ético. Mis lágrimas caerán.
Y continuando con nuestro programa, vamos a escuchar hoy Torpedos de Amor por nuestra hermana Yadira Segovia. Hace ya un tiempo vi en un documental en el que se mostraba cómo hacen las águilas para atrapar peces en los ríos. Vuelan muy alto sobre los ríos y su visión es tan aguda que localizan con facilidad a su presa. Al verla, doblan sus alas hacia atrás y se lanzan directamente hacia el río a una gran velocidad. Al llegar al agua, extienden sus alas, abren sus garras, atrapan el pez y vuelven a la playa. En ese mismo documental presentaron un hecho poco común. Un águila se sumergió en el agua para atrapar un pez, pero el pez era muy grande. El águila intentó levantar el vuelo con su presa, pero le costaba mucho esfuerzo. Al darse cuenta que no podía soportar el peso, trató de soltarlo, pero sus garras habían penetrado tan hondo en el pez que no podía sacarlas. Comenzó a caer al río, ahogándose porque no pudo liberarse de su presa. Esto me llevó a pensar que muchas veces somos como este águila, es decir, nos aferramos a cosas y situaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, elegimos malos amigos, elegimos ver malos programas de televisión, decidimos comer alimentos perjudiciales para la salud, etc. Y al final, nuestras decisiones y acciones terminan siendo demasiadas pesadas y grandes para nosotros. Y cuando intentamos soltarnos de estas situaciones, descubrimos que estamos demasiado agarrados a ellas. Y la misma situación del águila puede sucedernos a nosotros, ahogarnos en el río. Por eso, debemos saber que nuestras malas decisiones y acciones nos llevan a malas consecuencias. Para evitar estar en la misma situación que el águila, tenemos que liberarnos de todo peso del pecado. Y además, tenemos que mantenernos despiertos y alertas, porque el enemigo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Como os dije al principio, bienaventurado en las Sagradas Escrituras viene del hebreo ashrei y su equivalencia en el castellano de nuestros días sería feliz o dichoso. Se trata de un vocablo que nos llega de la raíz hebrea asher, cuyo significado significa planta del pie. Conocido por muchos es el texto del Salmo 119, versículo 105, donde dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra». Incluso en el libro de los Proverbios hallamos bastantes textos que aluden a la planta de los pies, porque la bienaventuranza es el proseguir siempre adelante, avanzar sin mirar hacia atrás, porque la bienaventuranza es avanzar y relacionarse con los demás hombres y mujeres con quienes compartimos el camino de la vida, con quien hemos de aprender a caminar. Lograrlo es ser felices, pero tengamos presente que hay un solo calzado que nos servirá para recorrer este camino de la vida. Hay un solo calzado que se ajustará perfectamente a nuestros pies y se acomodará a todas las calzadas y caminos, a todos los terrenos y circunstancias. Un solo calzado que no producirá ni llaga ni hinchazón. Y ese calzado es el Evangelio de nuestro Señor Jesús, donde dice Efesios 6:15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Durante estas últimas 2 semanas, porque hoy vamos a terminar con esta sección de las bienaventuranzas, hemos hablado de las 6 primeras. En la primera bienaventuranza, que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, vemos que Jesús hace referencia a bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que no posee ningún otro apoyo fuera de Dios. Se hace un Cristo dependiente. Se convierte en pobre de espíritu. Es una apertura incesante a la gracia y al sometimiento continuo de la acción de Dios y del reconocimiento humilde de que todo bien que posee proviene y es obra de Dios, que actúa en nosotros y a través de nosotros. También hablamos durante las últimas semanas, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos que llorar en el mundo que vivimos es un signo de debilidad, sin embargo Jesús habla en el sentido más espiritual, donde Él se refiere
a sentir un dolor profundo, una preocupación por nuestro estado pecaminoso, un gemido indecible por nuestra desesperación. Son lágrimas y lloro que salen del corazón abatido por el pecado. Como dijimos, Dios tiene que frustrarnos para poder salvarnos. También hablamos de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dijimos que ser manso no significa ser menso. Manso no es ser una persona apocada o pasiva, tampoco significa hablar muy bien y con buena educación para decir las cosas. No habla de una persona sin convicciones, que busca la paz a cualquier precio. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien que puede ser una persona más rebelde y tosca, se vuelva dócil con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás. También hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor no está interesado en que todos nosotros tengamos una ambición de un hambre sobre fama o sobre dinero o sobre respeto. La justicia de la cual está hablando aquí Jesús es aquella rectitud demandada por Dios. De hecho, en la definición de esta palabra encontramos lo siguiente: carácter o acto, especialmente justificación cristiana. Tenemos que tener hambre y sed de buscar lo recto y justo, lo bueno, lo íntegro, delante del Señor. Eso implica nuestra santificación. Cuando Dios ha cubierto tu pecado y ha perdonado tus transgresiones, las tuyas y las mías, comienza ese hambre y esa sed de hacer las cosas como Él le agrada. También hablamos de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dijimos que la palabra misericordia es una palabra que se define como buena voluntad para con los miserables y afligidos. No solamente en quedarnos en esa buena voluntad, sino en tener un deseo ardiente de aliviar su necesidad con una acción inmediata. Eso sería la misericordia de Dios para con el hambriento, con el sediento y para con nosotros. Las personas que muestran misericordia a los demás tendrán misericordia para con ellos, dice el Señor, en el día del juicio. Y la persona que no muestra misericordia no puede contar con la misericordia de Dios. Por eso, esa es la bendición escatológica en esta bienaventuranza, porque Dios dice que los que actuamos en misericordia, no solamente vemos la necesidad, sino actuamos para cubrir esa necesidad, también nosotros seremos cubiertos en nuestra necesidad el día que el Señor venga por nosotros. Y terminamos la semana pasada hablando de bienaventurados los de limpio corazón. No hablaba de las manos, ni hablaba de los pies, sino hablaba de tener un corazón limpio para poder ver a Dios. De modo que tener limpio el corazón es un don de la gracia de Dios, otorgado a la obra de Cristo y operado siempre por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ninguno de los salvos se atreve a decir que ya no posee pensamientos impuros, ya que no toma malas decisiones y no tiene inclinaciones hacia los deseos pecaminosos. Eso es imposible. Ser limpio de corazón es un don de la gracia santificadora del Espíritu Santo, que tenemos que luchar cada día con nuestra propia carne para poder limpiar y circuncidar el prepucio de nuestro corazón, como así el apóstol Pablo nos revela en las epístolas. Pues ellos, dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Cuando el Señor vuelva, le veremos todos los que hemos recibido la gracia santificadora del Espíritu Santo, que culminará en la glorificación en una semejanza a Cristo. He resumido, Armando y Rocío, 2 horas de programa en 2 minutos. Y ahora vamos a por la 7ª bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pastor Armando, todo tuyo. Buenas tardes. Pues otra vez la paz que habla en este pasaje, en este versículo, es uno de los temas que más desarrolla el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, se menciona bastante en la Biblia, más de como 88 veces o algo así. Y los pacificadores tienen esa hermosa promesa, ¿no? Que dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso es muy importante comprender qué significa la paz, que Jesús, el Maestro, está enseñando a sus discípulos. Algunos piensan que está hablando de la ONU o de la OTAN. Bueno, vamos a mirarlo. Primeramente, la paz no es ausencia de lucha, no es ausencia de guerra. No es esa paz que Jesús está hablando. La paz que Jesús comparte es, pues incluso esa paz que comparte Jesús, no es erradicar el odio, ni la guerra, ni las envidias o temores, sino que nos insta a sembrarla, a sembrar amor, a sembrar paz, a sembrar gozo, a sembrar paciencia, etcétera, ¿no? Porque la paz es algo que debe
realizarse, no es algo idílico, es algo utópico, no es algo que hay que trabajar, ¿no? Eso es el segundo lugar de esta paz, ¿no? Que tampoco es indiferencia, ¿no? Como hoy vemos, ¿no? En nuestro mundo, pues vemos conflictos, ¿no? Tenemos conflictos en Ucrania, tenemos conflictos en Oriente Medio con Israel, que debería ser un pueblo de paz, pero en este tiempo está en guerra. Pero no es tampoco la indiferencia, ¿no? Bueno, a mí me da igual, no. Es una actitud bastante cotidiana entre los cristianos, pero sin embargo, ¿no? La indiferencia, a veces pues somos muy indiferentes. Pero sin embargo la paz que es de Dios, que la de Dios es otra, ¿no? Es aquella que se interesa y se preocupa por los más desfavorecidos, ¿no? Aunque resulte paradójico, ¿no? Solo se obtiene paz luchando por ella. Hay que luchar por la paz. Hay que luchar por esa paz, ¿no? Y la recompensa por tanto esfuerzo y trabajo, ¿cuál es? Es el honor más grande que se puede recibir, es ser llamados hijos de Dios. Si quieres algo más, ser llamado hijo de Dios, ¿no? Y este título le será dado ¿a quién? A los pacificadores, ¿no? Primeramente por Dios y luego por los hombres, ¿no? Para que los hombres, dice Mateo 6:15, creo que es por ahí, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Mm. Ningún hombre se asemeja más a Dios que aquel que se desgasta por traer paz a los hombres. Paz a los hombres, ¿no? Y eso es lo que Jesús está enseñando. Encontramos a Jesús llamando a sus discípulos a la paz. Y no debemos olvidar que Dios fue el que trajo paz a la vida de sus seguidores. Jesús es la paz que el mundo se necesita. Porque los discípulos no solo deben tener la paz, sino que deben buscarla, porque la paz es una persona, que en este caso es Jesús. Interesante. Sí, porque dice la palabra en Filipenses 4:9 que el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, si nos llaman hijos de Dios es porque Dios es la paz personalizada, porque el mismo Jesús es la paz personalizada, ¿no? Hay muchos pasajes que describen a Dios como paz, pero sí que me gustó mucho lo que dijo Armando, porque es verdad, el pacificador no es el indiferente, el pacificador no es el que evita el problema, no es el que se quita del medio ni el que se lava las manos ante las circunstancias, sino es el que lucha y el que se sacrifica por causa de la verdad, por causa de la justicia. El pacificador es el que promueve la reconciliación, donde hay enemistad, donde hay algún conflicto, es el que la promueve, no es el que evita, el que evade. Perdón que yo interrumpa, porque me está surgiendo algo que seguramente que a nuestros radioyentes también le puede estar surgiendo. Dígalo. Muchas veces planteamos este tipo de paz y pensamos que esta paz hay que imponerla, ¿no? Y en el antiguo el pacificador era aquel que llevaba un revólver del 45 en su cartuchera. Que disparaba más rápido. En el primer mundo, hoy día en el siglo XXI, hay un misil nuclear, no voy a decir el país, el que quiera que lo busque en internet, que se llama el pacificador. Y yo creo que muchos se portan bien porque sabe que le puede llegar una bomba nuclear a través del pacificador. ¿Pensáis que cuando Dios estaba hablando de este tipo de paz, esta paz es una paz que se impone amenazando a través de la muerte? Porque yo escucho muchas veces a padres y madres que dicen, porque yo por mi hijo o por mi hija mato, ¿verdad? Y es algo que llega a mi corazón y me duele, ¿no? Y sin embargo vemos que la actitud de Jesús es muy diferente. Jesús no es uno que dice yo por mis hijos mato, sino es capaz de decir yo por mis hijos muero. Y es el pacificador. No le hace falta tener un misil nuclear para que haya paz en este mundo. Fijaros qué tipo de paz tan distinta a la del mundo con la que Jesús nos presenta. Rocío, perdón que te interrumpa. Sí, no, lo que estás diciendo pues es una duda que nos va surgiendo, ¿no? Cuando escuchamos, pues hay personas que pueden pensar esto, pero si vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 20, repito, 2 de Corintios 5 del 18 al 20, es bueno que los radioyentes estén con la Biblia cerca si pueden, si estás conduciendo no lo hagas, por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación por medio de Cristo que se sacrificó por nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios. Interesante. Por lo tanto, para ser pacificador tenemos que tener a la paz. Y la paz no es el Hospital Universitario La Paz, No. sino que es Jesús. Eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Eso Él es la paz, Él es el primer pacificador y eso lo enfrentó, ¿no? En su reto, ¿no? Donde Él solo podía superar, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue? Después de la resurrección, pues lo que ocurre, ¿no? Que esa paz fluye como un río caudaloso para todo aquel que la recibe, ¿no? Amén. Y Él ha hecho de la paz una misión. Y lo mismo que Él hizo la paz, también sus discípulos, cada uno de nosotros, cada uno de los radioyentes, tendrán que construir la paz entre los humanos, entre las relaciones, ¿no? Construir esa paz, que no es fácil muchas veces. Y ahora el otro extremo. Hemos hablado del extremo del que lleva el revólver e impone su paz. Y el otro extremo de algunos cristianos que piensan que, bueno, yo mantengo la paz llevándome bien con todo el mundo, cayéndole bien a todo el mundo, me quedo callado cuando hay algo por lo que estoy de acuerdo Pero para no ofender a nadie. ¿Pensáis que eso es un pacificador? Eso es lo mismo que estábamos diciendo antes. Un pacificador no es el que evita el problema, no es el que se va del conflicto. Es decir, que ni el revólver, ni el misil, ni tampoco el silencio que encubre o el silencio que tapa muchas veces o que falta la verdad del Evangelio. Eso es. Claro, dice vencer el mal con el bien. Y si tienes que vencer, para vencer, ¿qué tienes que hacer? Claro, Tienes que luchar. es así, es así. ¿Un Dice- pacificador puede ser una persona entrometida? Ese yo no lo llamaría pacificador. Si es entrometida, No debería, ¿no? Entonces sería otro atributo, no un pacificador. Pero dice la palabra en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. Ese es el verdadero pacificador. Pero yo me pongo a pensar también que qué curioso, qué chasco, qué golpe duro se tuvieron que llevar los judíos del momento, ¿no? Cuando llegó Jesús y ellos esperaban, lo estábamos comentando el otro día, creo, Sí, en el primer programa lo hablamos. y ellos esperaban un líder militar, ¿no? Claro. Que llegara con la espada y llegara imponiendo orden, ¿no? Y llegó el hijo de un carpintero diciendo que si te dan en una mejilla pongas la otra, diciéndote que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tuvo que ser un golpe fuerte. Y yo Que creo ame a tus enemigos. que ames a tus enemigos. Yo creo que esa mentalidad de guerrero, ¿no? De ahora que se llevan otra vez tanto, que se está recopilando tanto los superhéroes de Marvel, Iron Man y toda esta gente, ¿no? Es como la mentalidad que muchos tienen, ¿no? Sí. Es a la fuerza. a ver quién nos libra de esto, ¿no? Eso es. Así que es el evangelio de Dios, a veces yo digo, Dios es un gracioso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque es que todo lo que creemos que es de una manera nos lo pone al revés, ¿no? Claro. Y realmente tenemos que cambiar mucho nuestros esquemas. Queremos algo visible, tangible, queremos algo que podamos incluso manejar, ¿no? Y en ese caso Dios no nos sirve, Jesús no nos sirve, porque Él no lo maneja nadie, sino que Él quiere manejar, Él quiere controlar, Él quiere darnos esa paz. Claro. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Queremos a alguien que nos solucione la papeleta y nos olvidamos después de Él, ¿no? Y ese no es el papel de Jesús. Ese no es el papel de Jesús. Sí, yo estaba pensando en los personajes bíblicos. Pensaba en Abraham. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que Abraham intercedió por la ciudad y le pidió al Señor que les diera una oportunidad. Actuó como un agente de paz, porque lo que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra era fuego. Es decir, que el pacificador es una persona que interviene, pero bajo la dirección del Espíritu Santo y que no es indiferente a lo que pasa en este mundo. El pueblo de Dios no puede ser indiferente a lo que pasa en el frente de Gaza. El pueblo de Dios no puede ser indiferente a lo que pasa porque hace unos días atrás, unos meses atrás, mueren personajes públicos y veo miles y miles de personas amontonadas en lugares públicos, llorando y cantándole, ¿verdad? Porque se ha muerto y porque qué pena. Y sin embargo vemos como niños mueren asesinados en manos de terroristas, en manos de la guerra. Y yo no veo ningún tipo de manifestación ni de lloro social. Y yo creo que la iglesia tiene que ser una atalaya, la iglesia tiene que ser una voz en medio de este desierto, de este mundo. Y yo creo que eso es un rasgo de una persona pacificadora. Pienso en Moisés, que intercedió por Israel. Pienso en Nehemías, que lloró. Lloró por ver las murallas de Jerusalén. En tiempos de guerra social como los de hoy, el Señor le dice a Ezequiel:
Yo busqué un hombre, una mujer, que se levantara en representación de la tierra para no destruirla, pero dice la palabra, pero no lo encontré. ¿Quién se pondrá en la brecha? Esa sería una buena pregunta, pues un pacificador. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, hombre, necesitamos personas así, ¿no? Yo cuando hay estos programas tertulianos que ponen en la tele y tal, y veo esas ásperas respuestas y veo siempre a alguno en la mesa, ¿no? Que hace ese papel, ¿no? Y dice, jo, qué bien, ¿no? Imagínate eso ahora en el ambiente de tu vida personal, ¿no? Tu vida íntima, cuando tienes tantos problemas, tantas incidencias en tu vida y no encuentras paz, ¿no? Pero Jesús dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz es tremenda, porque esa paz te ayuda a sobrellevar incluso en medio de la batalla, incluso en medio de la dificultad, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Tener a Jesús en nuestra vida es lo que verdaderamente Él es la paz, ¿no? No es la ausencia de guerra, no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de ninguna otra cosa. Él reina y Él es la paz. Entonces, cuando uno recibe eso y quiere imitar a Jesús como Él era, como Jesús era, pues entonces vas a hacer todo lo que Jesús hacía. Y eso ahí entramos pues en la conclusión de este programa que vamos a hablar después. Correcto, en el fruto del Espíritu, ¿no? En sus 9 manifestaciones. Muy bien, vamos a la siguiente bienaventuranza por el tiempo, porque tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. A ver, ¿qué pasa con los que padecen persecución por causa de la justicia? Bueno, quisiera matizar que hay muchas personas que sufren algún tipo de persecución, pero no por eso son bienaventurados, porque a lo mejor la persecución que están recibiendo viene porque son difamadores, mentirosos, necios, porque son asesinos, están haciendo algo en contra de la voluntad del Señor. Dice Primera de Pedro que así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces el diablo y el mundo persiguen a Cristo y persiguen a todo el que es como Cristo. Estábamos diciendo hace un momento que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre, nos tenemos que parecer a Él. Pues si Dios que es Cristo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son la Trinidad, ¿no? Son la misma persona y a Jesús lo persiguieron, lo difamaron y siendo el único que no había cometido pecado, lo crucificaron en una cruz como un malhechor, como el más vil de los malhechores. Claro. Tuvo persecución. ¿Qué no van a hacer con nosotros si somos sus hijos y tenemos que parecernos a Él? Dice 2 de Timoteo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que es una promesa. Es una promesa. De las que muchas veces no queremos nosotros mencionar, ¿verdad? Es que muchas veces nos quedamos en esas promesas bonitas que nos compramos en la librería bíblica, que vienen con dibujitos, con ovejitas, que son maravillosas, me encantan y yo las uso en mi casa cuando hago el devocional con mis hijos, con mi esposo. Pero claro, hay promesas buenas y hay promesas que no son tan buenas porque a nuestro ser humano no le agradan. Claro. Pero si tú te quieres parecer a Cristo, si quieres ser llamado hijo de Dios... En la plenitud completa. En la plenitud completa, dice que te van a perseguir. Claro. No dice que va a ser un camino de rosa. Puede ser un camino de rosa, pero las rosas tienen espinas. ¿Es así? Sí, es muy interesante porque fue lo que Jesús dijo, ¿no? Por causa de la justicia. No por causa de vuestra justicia personal, que eso es muy diferente, porque la gente siempre se mira sus cositas y tal. No, por lo que el mero hecho de ser perseguido no es ninguna prueba de virtud o de recompensa. No todo sufrimiento es persecución. Claro. Y algunas veces somos perseguidos sin que haya una causa justa para ello. Claro. Algunos dicen, ¿cómo es posible que se maltrate a los cristianos siendo gente tan buena, tan justa, tan noble, tan pacífica, tan misericordiosa y tan honrada? Ay. Eso lo dicen muchos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Es posible. Sí. Porque somos, en ese aspecto, cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, somos acosados. Y entonces podemos decir que cualquier experiencia individual de sufrimiento que crece de una devoción a Cristo es persecución. Claro. Pero la persecución que Jesús tenía en mente en nuestro texto es la que se experimenta habitualmente como un estado de existencia. Y así estamos perseguidos. Por lo que la persecución es un estado constante en la vida del creyente. No es un momento puntual
ni momentánea, sino que la lucha con el mundo es incesante. ¿Por qué? Porque el mundo no reconoció a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es muy interesante lo que Entonces, acabas de decir. Tenemos que tener en cuenta que la moral, la ética, la conducta de nuestro mundo, de nuestra sociedad, nunca van a aceptar lo que Jesús dijo. Claro. No lo aceptaron ya sus propios pueblos, ¿no? El pueblo de Dios, que conocía a Dios, que había caminado, que tenía una experiencia, una historia con Dios, cuanto más nuestra sociedad, ¿no? Yo pienso en algunos cristianos que son un poco caraduras y se llaman cristianos, ¿no? Y piensan que porque no van a pagar sus deudas, los bancos no los van a perseguir. Y luego cogen en la Biblia y dicen, claro, porque los cristianos los van a perseguir, sí, pero por la justicia de Dios. Claro, no por tus deudas. Exactamente, delincuente. Pescador. Cristiano, delincuente. O no arrepentido. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque podemos ver que la justicia de Dios es por causa de la fe, por causa del amor a Dios. Porque es por causa de vivir el reino de los cielos. Es decir, es por causa de vivir en la justicia que Dios demanda para nuestras vidas. El mundo entero se aparta ante un hombre o una mujer que sabe a dónde va. Y eso va a producir muchas veces que nos señalen con el dedo. Claro. Y a Jesús lo señalaron y a nosotros nos van a señalar. De hecho, nuestra vida puede correr serio peligro. Pienso en Caín y en Abel. Sí, no. ¿Qué pasó con Abel? Abel actuó en justicia con Dios. Le dio a Dios las primicias de sus frutos y le dio lo mejor que tenía. Le dio al más gordito, a lo más bendecido, y dijo, Señor, esto es para ti, ¿verdad? Y la justicia que Abel hizo para con Dios le produjo serios problemas en su vida, hasta el punto que su hermano Abel actuó con otra justicia, la justicia del pecado. Claro. Pero es muy preciosa esta bienaventuranza porque es la recompensa final, ¿no? La entrada al reino de los cielos. Esa es la meta final de todo cristiano. Vivir por la eternidad con Jesús. Es el sueño, ¿no?, que cada cristiano debe obtener. Que todos decimos, bueno, pues si me pasa algo, ya sé dónde voy, ¿no? Voy a la gloria, voy al cielo con mi padre, ¿no? Claro. Y Bonhoeffer, un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer... ¿Qué alemán más pulido tienes? Sí, lo estudié en Cambridge. ¿Sí, en Cambridge? Sí. Yo pensaba que se pronunciaba Dietrich Bonhoeffer. Bueno, como tú quieras, Bonhoeffer, para los que quieran deletrearlo. Pero él escribió algo sobre esto, ¿no? Sobre esta bienaventuranza. Él escribió, los pobres se encuentran en el salón de la alegría. Dios mismo, hablando sobre esta bienaventuranza, Dios mismo enjuga las lágrimas de los que lloran. Amén. Da de comer a los hambrientos con su cena. Los cuerpos heridos y martirizados están transfigurados. Y en lugar de los vestidos del pecado y de la penitencia, llevan la vestidura blanca de la eterna justicia. Desde esta alegría eterna resuena ya aquí un llamamiento a la comunidad de los que siguen bajo la cruz. Las palabras de Cristo, bienaventurados, bienaventurados. Me encanta Dietrich Bonhoeffer. Qué profundo lo que acabas de decir. Yo pienso que tanto los fariseos como los escribas, los sacerdotes, odiaban a Jesús y, como dice la Biblia, procuraban matarle. Y todo porque no podían resistir que era una persona perfecta. La pureza de su vida, que él era alguien inmaculado espiritualmente hablando, era su mayor condena a los ojos de los pecadores. Su justicia y su piedad eran para ellos una espina en las conciencias. Y muchas veces un cristiano que vive en ese hambre y sed de justicia, ahora que ya hemos explicado varias bienaventuranzas, cuando uno habla en esa rectitud que Dios demanda para su vida, para otros es un problema. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú en tu trabajo eres puntual y llegas a tiempo y haces tu trabajo bien, esté o no esté tu jefe mirándote, está siendo una espinita para aquel que llega tarde y para aquel que solamente trabaja cuando su jefe le está viendo. Y eso te va a causar que te señalen con el dedo. Esa es la justicia de Dios. Ahora, si te va a perseguir tu jefe porque llegas tarde y porque no trabajas, no te preocupes, que esa persecución no es como consecuencia de la justicia de Dios. Es merecidísima. Esa es merecimiento de tu falta de responsabilidad. Así obraron con Jesús y así obrarán también con los fieles seguidores de Jesús. No nos engañemos, que el mundo nos alude, que el mundo nos dé un aplauso. Cuando el mundo hable bien de nosotros, debemos examinar seriamente, porque esto significa que algo mal estamos haciendo nosotros. Significa que nos hemos adaptado a la sociedad, que más que ser sal, nos hemos convertido en adaptadores de edulcorante para este mundo. Hemos perdido nuestro sabor
y hemos traicionado nuestra razón de ser en esta sociedad. Eso es algo yo creo que es muy importante. ¿Tenemos algo más que añadir sobre esta bienaventuranza? Pastor Armando, Pastora Rocío. ¿Está todo correcto? Sí. Vamos entonces a esta bienaventuranza tan interesante que va en mucha consonancia con la que acabamos de ver, que es la bienaventuranza número 9, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiga y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué podéis decir sobre esta bienaventuranza? Es increíble, ¿no? Que llama bienaventurados a los que sufren abusos por su fe, ¿no? Eres una persona dichoso cuando te hacen eso. Fíjate qué contraste, ¿no? Dice que se regocijen, ¿no? Que se regocijen en gran manera, que se salten de alegría, que es muy fuerte. Esto sí que es difícil. Y luego dicen que ser cristiano es fácil. No, por eso te dice, pero claro, porque aquí está hablando lo que enfatizábamos antes, no por cosas que yo hago que ya sé que están mal y que están mal delante de la sociedad, sino por querer servir a Jesús, ¿no? La gente dice, la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? La iglesia está llena de tal. Digo, bueno, pues... Claro, eso es lo que la gente ve de fuera, ¿no? Ese es el un argumento insulto, de muchos. sin No argumentos. voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sin argumentos, ¿no? Y en la iglesia hay gente buena y gente mala. No podemos decir que, bueno, la verdad es que todos somos malos porque solo bueno es Dios. Hay gente arrepentida y gente sin arrepentir. Eso. Hay santos que pecan, diría el apóstol Pablo, ¿no? A los santos en Corintios, que eran una manera de... A santos que pecan, ¿no? A los santos que pecan. Entonces, claro, mira todo lo que van a sufrir ahí: vituperio, calumnia, persecución, toda clase de mal. Sí, es así. Muchas cosas. Claro. Ante esta enemistad, el cristiano tiene que enfrentar la fuerte tentación de adaptarse al mundo. Y esto es una tentación que corren muchos. Cuando nos llegan las persecuciones de esta forma, lo más fácil es el cristiano camaleón. ¿Sabéis lo que es un cristiano camaleón? El que se adapta al mundo. Llega un momento que nosotros, que hemos sido llamados a transformar este mundo, cuando empezamos a sufrir esta persecución, el mundo nos trastorna a nosotros. Y empezamos a permitir cosas en nuestra vida, formas de vestir en nuestra vida, formas de hablar en nuestra vida, formas de vivir en nuestra vida, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y lo que hacemos es trastornar el Evangelio de nuestro Señor Jesús como consecuencia de no aceptar de que la persecución es parte de las bienaventuranzas y de la vida cristiana. Por eso nos dirá Jesús: el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Eso es seguir el Evangelio. No hay duda de que Jesús espera de los suyos la disposición pronta de tomar su cruz, la disposición al martirio. Y esto es algo bastante fuerte que no podemos nunca obviar en la predicación desde un púlpito. Rocío. Sí, más de lo mismo. Yo creo que esta bienaventuranza va enlazada con la anterior, ¿no? Porque a lo que estábamos diciendo anteriormente, la persecución del diablo y del mundo contra nosotros es constante, es algo con lo que tenemos que vivir. Porque el enemigo no descansa. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos, como decía él, paradójicamente, porque eso significa que cuando tenemos persecución es que estamos más cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios estés, pues lógicamente el enemigo se va a enfadar, entonces va a preocuparse y se va a molestar en atacarte, en hacerte o en hacer que vengan sobre ti calumnias. Acoso y derribo. Eso es. Si el enemigo no te está atacando, entonces preocúpate, porque eso significa que él no se está preocupando por ti porque estás haciendo las cosas como a él le agradan. Claro. No como a Dios, sino como al enemigo. Y es lo que venimos diciendo, es la evolución de las bienaventuranzas sobre la vida del cristiano. Porque si empezamos desde la primera hasta la última, es la evolución del cristiano cuando se acerca a Dios. Es verdad. Primero es el reconocimiento de que necesitamos a Dios, de que debemos purificarnos, de llorar por medio de nuestros pecados, de ser mansos, no en el sentido de ser pasotas, ¿no? Sino en el sentido de tener dominio propio, de tener hambre y sed de la justicia, buscar la justicia de Dios, ver la misericordia, ver la miseria que hay en el corazón de los demás para alcanzar la misericordia de Dios, ¿no? Claro.
tener nuestro corazón limpio y ser pacificadores. Cuando ya vamos viviendo todo esto y nos vamos amoldando al carácter de Dios, entonces cuando viene la persecución, entonces empezamos a padecer persecución porque estamos buscando la justicia de Dios y porque estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, ¿no? Cuando un cristiano se bautiza, cuando un cristiano da un paso de fe grande, cuando quiere trabajar en la obra, es cuando empiezan a venir los ataques fuertes a tu vida. Solamente hay que pensar en Jesús. Jesús se bautiza, los cielos se abren, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Es decir, seguir el camino de Jesús es muchas veces atravesar desiertos en nuestra vida. Así es, así es. Y eso es una cosa que no podemos... Los cristianos no somos ni gigantes, ni somos héroes con capas o sin capas, con antifaz o sin antifaz, o con los calzoncillos por encima de los pantalones. No, somos gente común y sencilla, que se asusta ante la posibilidad del sufrimiento y la vergüenza. ¿Pero qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer ante el sufrimiento, ante la persecución y ante la vergüenza? Pues dice la palabra de Dios que nos gocemos y que saltemos de alegría. La verdad que esto es no para entenderlo, sino para practicarlo, ¿eh? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Un pueblo que sufrió persecución en Roma, fíjate. Mucho. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Y eso vemos en la historia, ¿no? Pues a los cristianos les llamaban ateos porque no adoraban a un Dios visible en este tiempo, que era pues el emperador romano, que era el Dios de todo, ¿no? Eran inmorales porque debido a que ellos se reunían, ¿no? En lugares secretos, ocultos, ¿no? Y incluso eran antipatriotas porque confesaban su lealtad a Cristo como su rey y negaban la adoración al emperador. O sea que todas estas cosas, dice la bienaventuranza, cuando digan toda esta clase de cosas, mintiendo. Si tienen la verdad, hermanos, hermanas, arrepintámonos y hagamos las cosas bien. A ver, Armando, tú que eres pastor y te voy a hablar con la mano en el corazón, como dice el programa Corazón Abierto. Corazón abierto. Cuando una iglesia cristiana quiere ser bien vista por la sociedad y busca el reconocimiento político y social, ¿tú crees que podemos estar sacrificando muchas cosas del Evangelio por el camino? Sacrificar Te del he Evangelio. puesto en un aprieto, ¿eh? No. Sacrificar del Evangelio, Mójate, nada. No mójate. tienes que sacrificar nada. Ya el que se sacrificó fue Jesús. Tú tienes que hacer la obra de Jesús. No podemos ni añadir ni quitar. ¿Y tú crees que al hacer la obra de Jesús ¿Cómo hacemos la vamos obra a de caerle Jesús? bien siempre al César? No. Es que Posiblemente siento no. que O en la posiblemente iglesia- sí, porque Sí. a lo mejor el Señor, en su misericordia, toca el corazón de César, como ha hecho en la historia. Ahí tenemos el libro de Nehemías. Gracias a un político, a un rey, pudo Nehemías, con el dinero del imperio, pudo ir a reconstruir. Claro. O sea, que no sabemos. Entonces, uno tiene que hacer las cosas para Dios y glorificar a El Dios. problema es cuando podemos Si es lo que dijimos antes, ¿no? tergiversar un poco No, mira, la todo clave todo está... el consejo de Dios. La clave está, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? La limpieza de tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cómo va tu corazón para hacer eso? ¿Tu intención es glorificar, alabar, que esas personas conozcan a Dios? ¿O tu intención ya es Un reconocimiento manipular, tener un reconocimiento, adquirir beneficio propio? Eso es muy importante. Yo creo que ahí está todo. ¿Qué pasa? Que yo, como pastor, no puedo discernir el corazón de los hermanos, solo puedo discernir sus acciones. Pero Dios sí. Al final las acciones son los frutos Claro. que manifiestan. Por sus frutos los los conoceréis. conoceréis. Y yo creo que la iglesia tiene que meditar en las sendas, meditar en los caminos, porque muchas veces somos capaces de adaptar seriamente algunas enseñanzas del Evangelio por caer bien al César de turno o al contexto en el que se vive político, ¿verdad? Y eso me preocupa porque ese caer bien hace que esta bienaventuranza caiga en descrédito, porque claro, más que ser perseguidos, lo que nos convertimos muchas veces en perseguidores de otros. Cambiamos al final. Lo que le pasó a la iglesia, fijaros, yo quiero hablar de la historia. Dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mira lo que pasó. En el primer siglo, Jesús fue matado en una cruz.
Los discípulos fueron asesinados por causa del Evangelio y en el siglo IV Constantino cristianiza el imperio y al cristianizarlo se paganizó mucho cristianismo, hasta el punto que la iglesia dejó de ser perseguida para convertirse en perseguidora. Y eso es algo que lo dejo ahí solamente para que lo escuchemos, ¿no? Tenemos que ir al fruto del Espíritu, que tiene manifestaciones, porque el programa va avanzando y el tiempo corre con mucha celeridad, pero no queremos dejar estas manifestaciones del Espíritu, el fruto del Espíritu, esas 9 manifestaciones, y aplicarlas a las bienaventuranzas. Las recordamos. Si nos vamos a Gálatas, tenéis ahí la Biblia, ¿verdad? Como buenos pastores y ministros del Evangelio, ¿verdad? Sí, aquí dice Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, del 22 en adelante. 22 y 23, justamente. Ahí podemos encontrar las 9 manifestaciones del fruto. ¿Las puedes leer, Rocío, para que podamos ahora aplicarlas a cada una de las bienaventuranzas? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Qué precioso, ¿verdad? 9 bienaventuranzas y 9 manifestaciones del fruto. Vamos a intentar aplicar cada fruto del Espíritu o cada manifestación del fruto del Espíritu a estas bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dijimos que era, la leemos, yo os la leo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué manifestación de fruto podríais darle vosotros? Yo le daría la bondad. La bondad. Porque es la revelación de Dios a nuestra vida, ¿no? ¿Quién se acuerda de los pobres? Alguien que es bueno. Y como dice la Biblia, solamente hay uno que es bueno y ese es Dios, la bondad. ¿Estamos de acuerdo, Pastor Armando? Sí, yo como Rocío siempre estoy de acuerdo. Me da miedo, Armando. Me quiero mucho. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál creéis que sería este fruto del Espíritu? ¿Cuál creéis que sería? Bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál pensáis que puede ser el fruto de este Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23? ¿Cuál dirías tú? Yo diría que es el gozo. Ah, el gozo. Yo lo iba a decir, pero digo bueno. Rocío. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque no habla de un llorar. Venga, explícalo. Explícalo usted, pastora. Porque hemos dicho que cuando llorábamos no era porque se revelaba nuestro espíritu, nuestro pecado, ¿no? Nuestro mal que había en nuestro interior, ¿no? Pero que al tener ese llanto íbamos a recibir la consolación del Padre. Claro. Cuando tú recibes un consuelo, tú miras a un niño cuando se hace daño y viene su madre y lo acoge y lo consuela y le da cariño, automáticamente raro es el niño que no corte el llanto y empiece a sonreír, o que por lo menos empiece a calmarse y empiece a cambiar el gesto de su rostro, ¿no? Bueno, sí. Dios viene como esa madre, te coge, te consuela, te dice, ya. Qué bien lo explica, ¿eh? Una pasada. Pero esta es para ti. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué fruto, qué manifestación del fruto podríamos decir sobre bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad? ¿Cuál sería la manifestación del fruto, será pastor? La mansedumbre. La mansedumbre. No. Está muy fácil. Está muy fácil, ¿no? ¡Bien! Muy bien. Una chapalatina para el pastor. Muy bien. Vamos por la cuarta. La cuarta bienaventuranza, dice, vamos a ver, la cuarta bienaventuranza, aquí la tengo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién puede saciar? A ver, ¿qué manifestación de fruto puede saciar? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, me mojo yo. Venga, yo pienso que es la manifestación del amor. Solamente puede saciar una persona que ama. Y Jesús en el monte, ante 5.000 personas, mientras los discípulos estaban diciendo que se vaya cada uno a su casa, Jesús dice: tengo compasión de la gente. Y las amó hasta el punto de que cogió los panes y los peces y los multiplicó. Yo creo que la manifestación del Espíritu es el amor, ¿verdad? Que nos hace no solamente que seamos saciados, sino que ese amor por Dios nos hace buscar de forma real tener hambre y sed de justicia continuamente en nuestra vida.
Seguimos con la siguiente bienaventuranza, que sería la bienaventuranza 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué manifestación de fruto podéis pensar que pueda estar ahí en la bienaventuranza número 5? La benignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dijimos que cuando tú alcanzas misericordia, tú estás viendo la miseria que hay en el corazón del otro, ¿no? Pero no dijimos que no era como, no la ves como una repugnancia, sino la ves como algo que te compunge, algo que te constriñe, ¿no? Como que empiezas a darte cuenta de cuánto amor tiene el Señor hacia nosotros y tú empiezas a sentir amor hacia los demás y necesidad, ¿no? De cubrir las faltas que tienen los otros también, ¿no? De ponerte en la brecha. Entonces yo creo que esa sería una de las definiciones de la benignidad, ¿no? Qué bueno. En el ser humano, cuando tú aprendes y quieres cubrir y actuar por suplir la necesidad o calmar ese mal que hay en el otro, no solo en ti mismo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué fruto? ¿Qué manifestación de fruto podéis ver ahí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tiene que ser la fe. La fe, lo has dicho. Tú lo tienes todo ahí, nos estás aquí haciendo un test. Hombre, claro. A ver si estamos aprobados o no. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Gracias que tengo a Jesús que va delante mío. Bienaventuranza número 7. Dice la bienaventuranza número 7. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí yo creo que lo tenemos todos muy claro, ¿no? La manifestación es de la paz. La paz. Ahí yo lo creo que lo tenemos todos muy claro. La bienaventuranza número 8. Dice la bienaventuranza número 8, que es la que hemos explicado en esta tarde. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál creéis que nos hace falta ahí? ¿Qué manifestación? La paciencia. La paciencia, que es la madre de toda la ciencia. Sin paciencia, la persecución se convertiría en sacar nosotros las uñas y los dientes y con paciencia aprendemos a soportarnos unos a otros. Aprendo a soportarte, Armando. Con amor. Y la bienaventuranza número 9, que es la última, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice que cuando nosotros sufrimos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿verdad? Pero también luego vemos que en la bienaventuranza número 9 dice la Biblia, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa yo creo que tiene clara el candidato, que es la templanza. Necesitamos estar muy templados y el dominio propio, para que cuando nos persigan y quieran matarnos, podamos nosotros estar templados de que nuestra fortaleza y nuestra esperanza está en el Señor. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos relacionado los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu con sus 9 manifestaciones, con las 9 bienaventuranzas? Porque yo tengo una teoría que quiero lanzaros hoy al aire y con esto quiero concluir. Jesús, cuando estaba hablando en el monte, lo que estaba haciendo era presentar al Consolador, al Espíritu Santo. Una iglesia sin espíritu no puede vivir la bienaventuranza. Un cristiano sin espíritu no puede vivir el ser bienaventurado. Así es, como dijimos al principio, bienaventurado, dichoso, feliz, el que actúa y el que vive dirigido por el Espíritu Santo. Este nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Bueno, colorín colorado, el programa de hoy está ya casi finiquitado. Ya nos vemos. Seguiremos ahora en los próximos programas estudiando la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor Armando, por estos 3 programas donde hemos podido desarrollar con usted las bienaventuranzas. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Amén, así sea. Muy bien, y también Rocío, muchas gracias por estar con nosotros y poder participar de estas bienaventuranzas. Muchas de nada. Y también a Yadira, que hoy se ha estrenado en esta nueva faceta de la radio. Espero que haya sido de mucha bendición y que pueda repetir con nosotros muchos miércoles más. Amén, si Dios quiere. Muy bien, pues nada, y a todos vosotros, los que nos escucháis, los que nos aguantáis, los que nos soportáis cada miércoles a las 6 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta luego, corazones. Es el Espíritu Santo, mi hermano.